La Iglesia Bautista de Pontevedra presenta Momentos de Reflexión. Bienvenidos. Atrás, antes que el doctor Ricardo nos interrumpiera, ¿ya? Estuvimos hablando de que hace muchos años atrás, por este camino polvoriento, se piensa, caminaba un hombre que odiaba el Evangelio. Caminaba un hombre que aborrecía a Jesucristo. Caminaba un hombre que detestaba a los cristianos. Y su único fin era encarcelar y matar cristianos. Dijimos, pero que después de muchos años atrás, dijimos que este hombre escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo, dijo, porque no me avergüenzo de qué cosa, del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y nos hicimos la pregunta, ¿qué pasó? ¿Dónde está ese perseguidor, ese hombre que odiaba? ¿Dónde está? ¿Por qué hoy dice, no me avergüenzo del Evangelio, lo que yo perseguí, hoy no me avergüenzo de eso? Y dijimos que el Evangelio llegó a su vida, que Jesucristo llegó a su vida, e hizo un cambio de 180 grados, remeció la vida del apóstol Pablo, y fue tanto lo que hizo el Evangelio en su vida, lo que significó en su vida, que el apóstol Pablo llegó a decir, mi Evangelio. ¿Sería que él era el dueño del Evangelio? No. ¿Sería que él lo escribió? No. ¿Sería que fue tan fuerte el impacto en su vida de lo que es el Evangelio que él llegó a escribir, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi Evangelio? Dijimos, y al que puede confirmarlo según mi Evangelio, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. Y fue tanto lo que se apropió del Evangelio, más que él se apropió. Fue tanto lo que el Evangelio se apropió de él. Fue tanto el impacto que él llegó a decir, mi Evangelio. Y nosotros dijimos la semana pasada que el título sería mi Evangelio. ¿Y qué era el Evangelio? Las buenas noticias, las buenas nuevas. Buenas noticias para el hombre que vienen de parte de Dios. El Evangelio es un mensaje divino. El Evangelio es un mensaje que transforma la vida de la persona. Pero que dijimos que el Evangelio necesita ser en primer lugar escuchado claramente. Efesios 1:13. Usted va a escuchar el Evangelio. En segundo lugar, lo va a entender. Si usted entiende el Evangelio, revolucionará su vida absolutamente para siempre. Y no para acá, sino que también para la eternidad. Lo aplica a su vida. Lo vive el Evangelio. Lo predica. Y finalmente hasta es capaz de morir por el Evangelio. En esta semana que estuvimos allá en Teljo, había un señor que claramente se notaba que era un poquito distinto. Y no que fuera... No. Y un pastor me dijo, mira, ¿ves ese señor? Claro, digo yo. Él vino de visita esta semana, pero él no es creyente. Él es testigo del diablo, o testigo de Jehová, como se llaman ellos. Y estuvo toda la semana. Le predicaron el Evangelio, pero hasta por... Si acaso, iba al baño y... vio en pantalla explicado el Evangelio. Y sin saberlo, el predicador Joel Owen, el último día se tomó 2 horas para explicar por qué los testigos de Jehová están equivocados. Sin que él supiera. O Joel Owen no sabía que ese hombre era testigo de Jehová. No lo sabía. No lo hizo a propósito. Simplemente él enseñó la deidad de Cristo.
Si una persona dice, soy salvo, pero no creo que Jesús es Dios, esa persona no es salva. Los testigos de Jehová afirman de que Jesús es una creación de parte de Dios. La Biblia enseña que Jesús es Dios, 100% Dios. Y este hombre explicó Juan 1:1. Y usted lo sabe de memoria absolutamente, no tengo que decirse. En el principio, y el verbo era Dios. Los testigos de Jehová dicen, era un Dios, rebajando a Jesucristo solo como creación. Y este hombre explicó en el griego, explicó todos los versículos, y ese señor sentado sacaba fotos y escuchó todo eso. Al final, ya cuando nos íbamos, este pastor se acerca y me dice, ¿puedes creer que este señor, después de esta semana, haber estado toda la semana acá, explicaron el Evangelio, se va igual? Absolutamente igual. Esa persona no entendió lo que es el Evangelio. ¿Será que los que lo entienden son mejor que ellos? No, no significa eso. Simplemente esa persona no puede aceptar que Jesús es Dios. Y también no puede aceptar que necesita ser perdonado por sus pecados. Porque el testigo de Jehová quiere ganarse el cielo por sus buenas obras. Es por esa razón que andan golpeando puertas a cada rato, porque ellos tienen que hacer buenas obras. ¿Algún día alcanzarán a hacer todas las obras suficientes para ser salvos? Jamás alcanzarán. El Evangelio debe ser escuchado. El Evangelio debe ser entendido. El Evangelio debe ser aplicado a la vida. El Evangelio se debe vivir. El Evangelio se debe predicar, se debe transmitir, pero el Evangelio también de uno debe estar dispuesto a morir por el Evangelio de Jesucristo. En el Instituto Bíblico donde yo estudié, siempre se empieza, primer año se estudia las materias básicas, vamos a decirlo así para nombres de Dios, angeliología. Segundo año ya sube el nivel, pero tercer año usted llega a una materia como soteriología, que es el estudio en profundidad de lo que es la salvación. Se estudia también amartiología, el pecado del hombre, ¿ya? Y se estudia antropología, que es el hombre de dónde viene. 3 años. Y en un fin de semana salimos a Buenos Aires a hacer evangelismo, a predicar el evangelio en las calles. Y se hace por medio de una pintura. Y resulta que nosotros nos rodeábamos a la persona que iba a predicar para que después de terminar nos acercáramos a las personas, los alumnos nos acercáramos a las personas para predicar, para enseñarles mejor. Y el hombre predicó el Evangelio, este hermano, habló de Jesucristo, de su obra en la cruz, del perdón de pecados, de la salvación de la vida eterna. Y una chica de tercer año está mirando allá. Y está terminando y vemos nosotros que ella empieza a llorar. Yo pensé, bueno, está emocionada con el mensaje del Evangelio. Obvio. Hasta que terminamos todo y nos acercamos, oye, ¿y por qué estás llorando? Es que acabo de entender el Evangelio. No, déjate bobadas y 10 años de iglesia, 3 años de instituto bíblico, acabo de entender el Evangelio. Wow. O sea, acabas de nacer de nuevo, acabo de nacer de nuevo. Y los 3 años que hiciste instituto bíblico, me tocará repetirlo. El Evangelio se escucha y se entiende. ¿Usted ha entendido el Evangelio? ¿Qué significa el Evangelio? Significa que ya es salvo, pero que usted hace lo que quiere. Que vivo como yo quiero. El Evangelio, cuando se apropia de la vida de una persona, la transforma y le da un giro absolutamente de 180 grados. Dijimos que el Evangelio es un mensaje que transforma vidas. De un bebedor adúltero, mentiroso, el Evangelio lo toma, lo transforma a un hombre de bien, a un hombre que glorifica el nombre de Dios. A esa mujer de carácter fuerte, el Evangelio la toma y la transforma. Por eso ese hombre alcohólico que llegaba a su casa y su esposa lo esperaba,
y las discusiones más grandes que podía haber. Incluso la esposa invitó al pastor, el pastor le predicó el evangelio y ese hombre no funcionaba. Hasta que un día el pastor le dijo, si no le muestras a Cristo a tu esposo con una vida de amor y de cambio, no va a suceder. Y esa esposa dijo, voy a vivir el evangelio. Y por muchos años, esa esposa con amor, con oración, con paciencia, fue ganando el testimonio de ese esposo. Hasta que un día ese hombre llegó a la puerta de la iglesia, golpeó la puerta y le dijo al pastor, pastor, quiero hablar con usted. Hoy vengo acá porque yo quiero reconocer a Cristo. Y el pastor dijo, hombre, ¿qué pasó? Es que mi esposa dejó de hablar, dejó de cantarear, dejó de regañarme, y lo único que ha hecho en estos años es mostrarme a Cristo. Y mire la frase, yo puedo debatir sus palabras, pero ¿sabe lo que no puedo debatir? Sus hechos, su conducta. Por eso el Evangelio transforma, es el mensaje que incomoda al mundo, es un mensaje que todo creyente debe saber. Y hemos dicho, ¿cómo usted puede ser salvo si no sabe cómo evangelizar? ¿Cómo lo hizo? Trate de cuadrar esto. Soy salvo, pero no sé cómo hablar a Cristo a otra persona. ¿Qué es lo que significa? ¿Que usted el evangelio no lo entendió, no lo sabe? Es el mensaje que todo creyente debe hablar y es el mensaje por el cual todo creyente debe estar dispuesto a dar su vida. ¿Hay muchos evangelios? Hay uno solo. Y ya vimos el evangelio de la prosperidad, del libertinaje. El que usted quiera, esto ya lo vimos. Obvio que el título del mensaje esta mañana para terminar es mi evangelio 2. Y probablemente va a ser mi evangelio 3. Porque usted me dice, bueno, pastor, dígame en qué consiste el evangelio. ¿Cómo es bíblicamente? Bueno, hoy avanzaremos rápidamente. Martín Lutero dijo lo siguiente. Necesitamos escuchar el evangelio todos los días porque lo olvidamos todos los días. Usted dice, yo ya escuché el evangelio, soy salvo, no necesito escucharlo. Usted necesita escuchar el evangelio todos los días. ¿Cómo va a vivir el evangelio? ¿Cómo va a hablar del evangelio? No lo sabe. Usted necesita escuchar el evangelio todos los días. Esas buenas noticias de parte de Dios para cada uno de nosotros. Filipenses 1:17. Vaya en su Biblia, busque estos versículos para que no diga después que yo lo estoy engañando. Filipenses 1:7 y 1:17. Pablo dice, pero nosotros por amor, 1:17, sabiendo que estoy puesto, ¿para qué cosa? Para la defensa del evangelio. Si hay algo que yo voy a defender, dice Pablo, ¿es qué cosa? Es el evangelio. Hay creyentes, vamos a llamarles así, que defienden más un equipo de fútbol que el evangelio. Son capaces de pelearse, son capaces de agarrarse a golpes por un equipo de fútbol o por un partido político. Pero defender el evangelio, no, yo no voy a defender el evangelio. Pablo dice, yo estoy puesto para la defensa del evangelio. Y luego, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis visiones, y en la defensa, ¿y qué cosa? Confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Pablo va a ocupar dos palabras muy interesantes para defensa. La palabra defensa que usa Pablo ahí es la idea de dar respuestas. Yo voy a dar respuestas del evangelio. Voy a presentar defensa, voy a defender lo que es el evangelio, pero con respuestas. Pero luego Pablo en el versículo 7 va a decir la palabra confirmación. Yo voy a confirmar el evangelio. ¿Y sabe cómo se confirma el evangelio? Cuando se corrobora con hechos. Con hechos. Pablo escribió en 1 Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Yo voy a presentar defensa de lo que es el evangelio. Y Pablo dice, estoy puesto para defender el evangelio.
¿Ha defendido el Evangelio? ¿Es usted una persona que está puesta para defender el mensaje que Dios hizo transmitir a su vida? ¿Ha defendido el Evangelio en su oficina? ¿Ha defendido el Evangelio en la universidad donde estudia? ¿Ha defendido el Evangelio en el barrio? ¿Ha defendido el Evangelio? Que el Evangelio no necesita defenderse. Pablo dice, yo estoy dispuesto para defender el Evangelio. Para dar respuestas a aquellas personas que incluso ofenden a lo que es el Señor Jesucristo. ¿Se indigna usted cuando hablan mal del Evangelio? ¿Se pone mal cuando alguien se burla del Evangelio? Cuando ve noticias burlescas del Evangelio, ¿se pone mal? Pablo dice, yo estoy puesto para dar respuestas, para defensa y para confirmar, para corroborar con hechos. El Evangelio necesita ser vivido. Sus compañeros de trabajo necesitan ver el Evangelio vivido en su vida. Sus compañeros de universidad necesitan ver el Evangelio en su vida, en mi vida. Mis vecinos necesitan ver el Evangelio en mi vida. Mi familia necesita ver el Evangelio en mi vida, en donde doy respuestas, pero también lo corroboro con hechos. Romanos 1:1, mire lo que dice. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, ayúdame para qué más. Dios me apartó para el Evangelio. Mire lo que dice Romanos 1:15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy, ¿a qué cosa? El Evangelio también a vosotros que estoy en Roma. Ay, hermanos de Roma, a la gente de Roma, lo único que quiero llegar es llegar a compartirles el Evangelio. Y en Romanos 15, 19 y 20, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, todo lo he llenado. ¿Qué cosa? Todo lo he llenado, dice Pablo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese nombrado, para no edificar sobre el fundamento ajeno. No sé si lo alcanza a ver. Este mapa nos muestra todos los lugares donde Pablo estuvo. Todos los lugares donde Dios llevó al apóstol Pablo. Y sabe, en base al versículo pasado, todo lo he llenado del Evangelio de Jesucristo. Pablo, ¿dónde fue? Su único tema de conversación primordial, principal, era el Evangelio. Donde llegaba, ¡pum!, el Evangelio. Donde estaba, el Evangelio. ¿Con quién conversaba? El Evangelio. Míreme, primero que nada, tengo que hablar algo muy importante con el Evangelio. Todo lo llenó del Evangelio de Jesucristo. Por donde usted ha pasado a lo largo de esta vida, desde que es salvo, ¿ha dejado su huella del Evangelio? ¿Ha transmitido el Evangelio a personas que han cruzado por el lado? Pablo dice, todo lo he llenado. ¿Dónde estuvo? Pablo no tiene otro tema de conversación. Es que ¿de qué otra cosa te puedo hablar? ¿Quieres que hablemos de política si eso ya no tiene vuelta? ¿Quieres que hablemos de corrupción? ¿Quieres que hablemos de fútbol? ¿Quieres que hablemos de, no sé? No puedo hablar otra cosa si no es el Evangelio y lo que eso ha significado en mi vida. Vamos a leer Hechos 14, 19 al 21. Vayan su Biblia ahí, que necesito mostrarle un detallito primero, antes de leer esto. Permítame leerle desde el versículo 1 al 3 en adelante, ¿ah?, para que ustedes vayan ahí entendiendo. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera. Le hago una pregunta, la Biblia no lo dice acá, pero ¿de qué hablaron? Del Evangelio. Que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo. ¿Hablando de qué? El Evangelio. Confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, consiguieron que se hiciese por la mano de ellos señales y prodigios. Versículo 5.
Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a qué cosa, a abrazarlos y a felicitarlos. ¿A qué se juntaron? ¿Y por qué? Porque el evangelio es un mensaje que incomoda, molesta. Y les hicieron una gran fiesta. Los dice la escritura que se lanzaron a afrentarlos. ¿Y a qué cosa? Pero ese era el apóstol Pablo. No, yo no me voy a exponer a que me anden regañando o que me anden, no, ¿cómo se te ocurre? No. Versículo 6. Habiendo sabido, huyeron a Listra y de la ciudad de Icaria y a toda la región circunvencina. Versículo 7. ¿Qué dice? Oye, Pablo, si te acaban de dar tremenda paliza por predicar el evangelio, te levantas, quedas y llegas a otro lugar, ¿y qué haces? O sea, no aprendiste la lección, todo lo he llenado del evangelio de Jesucristo. Versículo 19. Entonces vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo, otra vez, ¿qué cosa? No son los de la Nacional ni del pedagógico que lo hacen la aclaración por si acaso. Le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba, mi hermano querido. Las piedras que le tiraron al apóstol Pablo causaron un daño que lo dejaron tirado en el piso, pensando que estaba muerto por predicar el evangelio. Pero rodeándole a los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. No, este hombre ya es masoquista. Este hombre ya es masoquista, le gusta el sufrimiento, y después de anunciar, ¿qué cosa? A aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. O sea, ya el hombre no hay caso. El evangelio se apoderó tanto de su vida, se apropió tanto de la vida de ese hombre, que ya no había forma en que este hombre entendiera. Por eso murió por el evangelio. He llenado todo. ¿Ha llenado su barrio con el evangelio? No estamos hablando de pelear doctrinas. ¿Ha llenado su trabajo del evangelio? Mira, ahí va esa señora, no tiene otro tema que hablar. Parece que disco rayado parece. ¿Sus compañeros de la universidad han llenado el evangelio su universidad de Cristo? ¿Su familia ha llenado su familia con el evangelio de Jesucristo? Si no lo ha hecho, es que el evangelio no ha sido entendido y no ha llegado en profundidad a su vida. Hace unas 4 semanas atrás, o 3 semanas atrás, me las vi de joven. No es que haya jugado fútbol ni nada, porque yo también me retiré. Y no es que yo dejé el fútbol me dejó a mí. Y teníamos que subir a un 5º piso, sin ascensor. Y teníamos que subir 2 cajas. Y yo dije, yo me puedo las 2 cajas, para eso soy macho. Y me las eché acá. ¿Qué se ríe? Ya voy en el 3er piso y ya. Y llego al cuarto y suena mi rodilla. Y escuché una voz angelical, celestial, que todo marido tiene. Y que va a decirle, no me diga que ustedes no lo han hecho. ¿No? ¿Sí? ¿Se lo han hecho? Y se lo van a seguir haciendo todo el resto de su vida por amor. Porque le ayuda el doble. Y que le mande la rodilla. El domingo, ese domingo vine acá, algunos hermanos me vieron cojeando y me dijo, oiga, está pegando duro. No. Y el día lunes ya no podía doblar la rodilla, ya no podía caminar casi. Llamamos a un doctor, un médico que viniera a casa a ver qué pasaba. Llegó el doctor, un joven, mi señora le abrió la puerta, lo atendimos ahí. Me dice, ¿qué te pasó? No, yo subí un poco bien. Si me examina la rodilla, me dice, no está rota ni fractura, eso. Yo creo que debe ser el dolor, algo mucho. Y me dice, bueno, te voy a dar unos medicamentos, ¿ah? Y me dice, ¿necesitas incapacidad? Ok,
lo digo yo porque llamo y... ¿Qué trabajas tú? Soy pastor. Dice, yo soy hermano. ¿Y de qué iglesia eres? No, iglesia bautista y... porque mi mamá asiste a una iglesia en lugar de su presencia. Y ella asiste allá y tú crees algo, no, yo no creo nada. ¿Y quién va a pagar por tu pecado? No sé, pues yo trato de hacer el bien. Le digo, si tratas de hacer el bien es porque quieres compensar lo mal que has hecho. ¿Has mentido alguna vez? Claro, no me dice todo el mundo mentido. Bueno, ¿y quién va a pagar por ese pecado? Y el ambiente se puso... Y me dice, le tengo que inyectar algo. Digo, no hay un medicamento que se... Y me dice, no, debes inyectarle. Bueno, ¿y dónde lo hacemos? Aquí, no, me dice, párese. Y yo me paro así, y lo miro y le digo, te voy a hablar del infierno. ¿Pero lo hago ahora o después que me clave? No, digo después. Ya hágale nomás. Y apenas terminó, le digo, ¿no tienes miedo de ir al infierno? Ya me había acabado. Como no creo eso, el que tú creas o no creas no significa que exista o no. Y se llama Juan Felipe. Juan Felipe, el gran problema es que tú vas a tener que pagar por tus pecados en el infierno. Y antes que te vayas, te digo que llegará el día en que dejarás de ser agnóstico y ateo. No creo, me dices, yo también. El día que mueras y cruces la línea entre la vida y la muerte, dejarás de ser ateo. Porque toda la eternidad y el infierno se abrirá delante de tus ojos. Tengo que inyectarlo otra vez. No. Todo lo he llenado con el Evangelio. Todo lo he llenado con el Evangelio. ¿Ha llenado usted el Evangelio todo lo que lo rodea? El Evangelio de Jesucristo es para ser compartido. 1 Corintios 9:16. Por favor, busquen. Y lo vamos a leer todos juntos a la cuenta de 3, por favor. Búsquelo en su libro, si quiere, véalo acá. Y lo vamos a leer todos juntos. Es uno de los versículos claves en la vida del apóstol Pablo. Porque ha entendido el apóstol Pablo qué es lo que es el Evangelio y lo que significa. 1, 2 y 3. Pues anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Usted no sabe lo que acaba de hacer. Por eso se los hice leer. ¿Cayeron? Usted acaba de decir con sus propios labios, ay de mí, si no anunciara. Usted lo dijo, yo no lo dije. ¿Sabe lo que significa ay en la Biblia? Ahí sí. ¿Nunca le pasó que su mamá o su papá iban con la chancla o con mi mamá agarraba la escoba, lo que tuviera? Y uno decía, usted acaba de decir, ay de mí, pero no es su mamá con la chancla, no es su papá con la correa, no es el pastor y los diáconos que lo van a regañar, es Dios mismo que le va a decir, ¿por qué no llenaste el Evangelio a todo aquel que te rodeó? Por eso Pablo entendió, me es impuesta necesidad. Yo tengo una necesidad tan grande en mi vida. ¿Y cuál es esa necesidad? De compartir las buenas nuevas. Pero es que me van a decir que estoy loco. Obvio, si la Biblia dice que el Evangelio es locura para los que se pierden. Es que no me van a creer. No se trata de usted. Es que yo no tengo la capacidad de hacerlo. No, nadie la tiene. Si esa es la obra del Señor en su vida.
ay de mí si no anuncio el Evangelio. Dice Pablo en 1 Tesalonicenses 2, 1 y 2, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos, ¿qué cosa? De nuevo en nuestro Dios, para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran fiesta. ¿En medio de qué? ¿Quién le dijo a usted que el Evangelio es sencillo? ¿Quién le dijo a usted que el Evangelio es comodidad? ¿Quién le dijo a usted que el Evangelio es alegría y felicidad? El Evangelio incomoda. El Evangelio produce discusión. Jesucristo dijo, yo no he venido a traer paz a este mundo. Obvio que no. Vine a traer disensión. Cuando usted tira el Evangelio, las personas no lo van a abrazar, a dar un beso así de gracias por decirme que soy pecador, que estoy perdido, que voy rumbo al infierno, que no tengo ninguna posibilidad de salvarme, gracias por decirme eso. No. El Evangelio es un mensaje que incomoda, y Pablo dice, y vamos a terminar en esta mañana con esto, tuvimos ¿qué cosa? Sí, hijo, ya dije una vez, ya voy a... La palabra de nuevo, y con esto terminamos. La palabra de nuevo, ¿ya? Significa hablar con franqueza. En el griego es hablar con franqueza, hablar lo que es. Es inevitable yo no acordarme de mi suegra, la mamá de mi esposo. Habrá sido mi suegra todo lo cansona que habrá podido ser, todo lo cariñosa, todo lo que me amaba y me odiaba al mismo tiempo. Pero si había algo que tenía mi suegra era que ella hablaba con franqueza. Y a veces hasta nos incomodaba a nosotros mismos con el Evangelio. Por su diálisis, a veces teníamos pico y placa y teníamos que subirnos con ella en un taxi para llevarla. Yo lo único que decía, cuando me subía con ella es, ojalá no empiece ya con él. Y se sentaba en el taxi y empezaba, usted asista con la iglesia. Y le predicaba el Evangelio al taxista de frente. Es un pecado. Decimos de la vida. ¿Cierto, Juanito? Y llegaban y nos bajábamos. Me decía, qué bien que predicabas en la iglesia. Hablaba con franqueza. Porque el Evangelio es directo. No se da vuelta. Es que tú no eres tan malo. No eres tan malo. Eres perverso. Es lo que dice la Escritura. El Evangelio es hablar con valentía. Es hablar con valentía. ¿Se van a enojar? ¿Me van a despedir? ¿No me va a hablar más? El Evangelio es hablar con valentía. El Evangelio es hablar con libertad. Diga todo lo que tiene que decir. Porque a veces le decimos a la persona, Dios te ama. Y es verdad. La Biblia dice que Dios lo ama. Pero solo le decimos eso. Pero no le decimos que Dios está irado con esa persona. Todos los días, las 24 horas, Dios está enojado, esa persona está bajo juicio y esa persona está condenada al infierno. Eso no se lo decimos. Porque le decimos la parte. Y esa persona, ay, qué bueno que Dios me ama. Estoy viviendo una vida inmunda de pecado, pero Dios me ama. Pero la otra parte de que Dios no la decimos. Y finalmente es hablar en público. Dice Hechos 9:27, entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles, a Pablo, y les contó cómo Saulo había visto en el camino del Señor el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¿Dónde está aquí la palabra de nuevo? Valerosamente. Porque habló con libertad.
Teníamos, pero ¿qué ha hecho usted con el Evangelio? ¿Se apropió el Evangelio de usted? ¿O usted tiene el Evangelio frenado? Hasta aquí nomás llega el Evangelio. Hasta aquí nomás llega. ¿Más de apropiarse de mi vida? No, porque eso implica mucho compromiso. No, eso implica empezar a cambiar y empezar, no, el Evangelio no. Pablo dijo, todo lo he llenado del Evangelio de Jesucristo. Y esa es una gran verdad que usted y yo debemos tener claramente en nuestra vida. Stephen Lawson dijo, si el Evangelio que predicamos no exalta a Dios, no magnifica a Cristo y humilla al hombre, no es el Evangelio. Porque hoy se escucha que el Evangelio exalta al hombre. Al contrario, el Evangelio humilla al hombre y exalta y glorifica el nombre de Cristo. Por eso hoy en día la gente corre a escuchar lo que esa persona quiere escuchar. El Evangelio humilla al hombre. Por eso necesitamos escuchar todos los días el Evangelio, porque se nos olvida. Y cuando su ego, mi ego, esté por arriba, predíquese usted el Evangelio. El Evangelio pasa lo mismo que la gracia. Ay, la gracia de Dios para la salvación, listo, perfecto. Pero todo lo demás para adelante se nos olvida que la gracia está presente en toda nuestra vida. El Evangelio, no, yo ya soy salvo. Yo ya no necesito escuchar el Evangelio. Yo ya no necesito aprender el Evangelio porque ya soy salvo. Ya no necesito hablar del Evangelio porque yo ya soy salvo. El Evangelio es aquel que trae la vida a mi vida, porque estoy muerto en mis delitos y pecados, y durante toda mi vida me acompaña porque yo vivo el Evangelio. Cierre sus ojos que vamos a orar. Todo lo he llenado del Evangelio de Jesucristo. Todo, absolutamente todo. Mi universidad, mi barrio, mi familia, mi trabajo. Toda persona que pase por mi lado, algo tiene que escuchar del Evangelio. Pero el Evangelio debe ser escuchado. Debe ser entendido. ¿Ha entendido el Evangelio? Si lo entendió, ¿por qué no lo habla? Pablo dice, me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anuncio el Evangelio. Usted esta mañana acaba de decir, ay de mí. ¿Ha entendido el Evangelio? Que usted es un pecador perdido, que va rumbo al infierno, que no hay nada que usted pueda hacer para salvarse, y que solo la obra perfecta de Cristo en la cruz, su muerte y resurrección, la obra regeneradora del Espíritu Santo en su vida, son los únicos que le pueden dar vida eterna y el perdón de sus pecados. Y que Cristo viene a usted porque le ama, pero también no solo le ama, sino que también hará justicia en su vida un día en el infierno si no se arrepiente de sus pecados. ¿Ha entendido el Evangelio? Si no lo ha entendido, es hora de que usted tenga una conversación a solas con Jesucristo. No necesita el pastor, no se necesita intermediarios, es algo entre usted y Jesucristo. Y usted debe hablar con Él para nacer de nuevo y el perdón de sus pecados. ¿Se ha avergonzado del Evangelio? Si se ha avergonzado del Evangelio, entonces significa que usted no ha entendido ni vive el Evangelio. Señor, ayúdanos como iglesia a mantener la pureza del Evangelio, a predicar el Evangelio, a invertir en nuestras ofrendas y diezmos, en apoyar a misioneros, en hacer folletos, en predicar el Evangelio. Y que desde este púlpito ningún domingo falte en donde no se anuncie el Evangelio en este año 2019, como por tu gracia en el 2018 lo hicimos. No venimos a divertirnos, no venimos a un show, no venimos a una fiesta, venimos a escuchar el Evangelio para salir y llenar todo Bogotá con el Evangelio de Jesucristo. En esta mañana usted puede hacer ese compromiso con el Señor y decirle, Señor, perdóname porque yo me he avergonzado del Evangelio.
Pero en esta mañana quiero hacer ese compromiso contigo y ahí de mí quiero llenar con el Evangelio de Jesucristo a todo lo que me rodea, con amor, con respeto, con claridad de lo que significa el Evangelio. Padre, necesitamos de ti. Necesitamos llenar Bogotá. Necesitamos llenar barrios del Evangelio. Necesitamos llenar a Colombia y al mundo entero con el verdadero Evangelio de Jesús. Padre, gracias por este tiempo. Bendice a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén.